¿México realmente ilusiona o estamos exagerando? Porque México ya ilusiona o es el humo de siempre. Eso es lo que yo les quiero preguntar el día de hoy. La verdad, antes de Ecuador, debemos de ir desglosando poco a poco lo que va a pasar el día de hoy en un partido clave. El partido que puede cambiar la historia o repetir la pesadilla mexicana que siempre se ha tenido en la historia de las Copas del Mundo. Yo creo que si usted se pone a pensar y analizar si usted está siguiendo los infiltrados, hoy tiene que quedarse. Porque hoy voy a decir algo que quizá no le guste a muchos. México ganó. México convenció. México no recibió gol. México juega en casa. México tiene un país entero empujando, empujando y empujando. Pero la pregunta real no es si México ilusiona. La pregunta real es mucho más incómoda de lo que estamos acostumbrados y a veces duele, ¿no? ¿México está listo para romper su propia historia? ¿O simplemente nos estamos emocionando demasiado pronto? Porque cada mundial pasa lo mismo. Y si no, vamos a hacer memoria. Vamos a acordarnos todos. Siempre pasa lo mismo. Nos ilusionamos, nos emocionamos. Decimos, ahora sí hacemos cuentas y ya abrimos caminos. Ahora sí nos toca. Ahora sí. Nos imaginamos el quinto partido desde hace mucho. Pero de pronto llega el golpe. Y ahora el destino pone enfrente a un equipo de Ecuador, que no es una potencia histórica, no tiene 5 copas del mundo, no tiene el escudo de Alemania, no tiene el escudo de Argentina o de Francia, ¿no? Pero tiene algo muy peligroso, algo que no debemos de olvidar. Ecuador también tiene hambre, Ecuador tiene piernas, tiene presión, tiene intensidad, tiene cero miedo, y si no, pregúntele a Alemania. Y México tiene algo mucho más pesado que cualquier rival en este mundial. Algo que pesa, y pesa mucho, y es su propia historia. Así que hoy no vengo a vender humo. Hoy vengo a abrir un debate con usted. Hoy vengo a que ustedes, amigos de los infiltrados, me digan, ¿México realmente los ilusiona? ¿O estamos creyendo otra vez en la misma trampa? Estamos otra vez cayendo en esa trampa que nos manejan siempre. Déjame tu respuesta, que si hay historia dentro de este duelo que estamos por vivir el día de hoy, ya unas horas. México llega a 16avos contra este equipo de Ecuador. Se va a jugar en el Estadio Ciudad de México, Estadio Azteca para nosotros, en una ronda que para el Tri pesa como una final adelantada. O sea, sabemos lo que significa y el sueño de México por llegar a ese quinto partido, que ahora ya va a ser un sexto, ¿no? Con el nuevo formato del Mundial y demás. Pero hay que poner mucho ojo, amigos míos, en este dato. Porque México ha cumplido su mejor fase de grupos en la historia. 3 victorias, 6 goles a favor, 0 goles en contra. O sea, se metió dentro de 6 seleccionados, 6 combinados en la historia del Mundial con casi 100 años en terminar la fase de grupos así. Eso suena espectacular. Pero aquí es donde realmente vamos a comenzar el verdadero debate. Porque en fase de grupos sabemos que se gana confianza y demás. Pero es en la fase de eliminatorias en donde se gana la historia. Es en la fase de eliminatoria y de knockout directo en donde México necesita no solamente jugar bien, necesita ser casi perfecto. México necesita sobrevivir al momento. México necesita quitarse los fantasmas de la mente. México necesita reinventarse para poder alcanzar algo que solamente en 1970 y 1986 consiguió. ¿Por qué sí ilusiona esta selección de Javier el Vasco Aguirre? ¿Por qué ahora sí nos ilusionamos cuando el camino fue lleno de rocas? ¿Por qué ahora sí nos ilusionamos cuando hubo tantas críticas, cuando hubo tan poco apoyo? ¿Por qué ahora sí nos ilusiona? ¿Porque no ha recibido gol? Y en un mundial eso no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, mantenerse invicto no es cualquier cosa. Me parece que ilusiona que no hayamos recibido gol. Un equipo que defiende bien siempre tiene vida dentro de los partidos. La segunda, yo creo que el factor más importante, tenemos la localidad, la gente, el estadio, la presión, el ambiente, el himno, la altura, el smog, todo eso juega, son factores que influyen. Aguirre lo dijo muy claro, la afición mexicana puede ser el jugador número 12, y creo que la afición no ha decepcionado, que inclusive para mí México se merecía todo el mundial y no compartirlo con pechos fríos como Estados Unidos y Canadá. México llega con confianza,
No estamos hablando de un equipo que pasó arrastrándose, estamos hablando de una selección que llega limpia, que llega perfecta, una selección con la portería en cero, con una narrativa que empieza a hacer creer al aficionado. La cuarta, el rival no es invencible, el rival no es una potencia, es un rival relativamente nuevo también en Copas del Mundo, apenas jugó su primer mundial en 2002. Ecuador es durísimo, pero no es Brasil, no es Argentina, no es Uruguay, no es Francia, no es España, no sé, no es potencia. Es un rival peligroso, pero ganable y también jugable. Además somos viejos conocidos, muchos ecuatorianos han jugado aquí en la Liga Mexicana y otros vamos a repasar. La historia está servida, ¿no? México no avanza, ya les decía yo, a una instancia tan grande desde 1986. Fue la última vez. La primera vez fue en 1970 y en 1986 la última. El mundial hay que aprovecharlo porque es en casa. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser para el equipo mexicano? Y esa es una pregunta que yo quiero dejarles aquí en el chat. ¿México tiene la obligación de ganarle a Ecuador el día de hoy? ¿México está obligado a conseguir la victoria el día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tenemos todo. Tenemos todo, el momento, tenemos la afición y creo que está todo muy positivo. Pero también hay que manejar el otro lado de la moneda. Ahora viene la parte incómoda, la parte de que México sí ilusiona. Pero México también nos ha ilusionado antes. ¿A poco no es cierto? México también nos ha hecho soñar antes. Y muchas veces esa ilusión terminó en un silencio incómodo, en llanto, en frustración. Y si no, basta recordar a Bulgaria en el 94, a Alemania en el 98, Estados Unidos en el 2002, Argentina en el 2006 y en el 2010, Holanda, ¿no? O Países Bajos en 2014, Brasil en 2018. Cada generación tuvo su ahora sí, su sí se puede, su ya merito. Cada generación tuvo su discurso, cada generación tuvo sus emblemas, cada generación tuvo su momento de fe. Y casi todas estas generaciones acabaron chocando con la misma pared, chocando con el mismo obstáculo. Hoy la pared no se llama Ecuador, la pared se llama eliminatoria directa, la pared se llama historia. Así se acaban las frases bonitas, ¿no? Así se acaba esto. Ahí ya no importa si jugaste bien 70 minutos, ya no importa si hiciste, si merecías, si no te marcaron un penal, ya no importa si el VAR no jugó a tu favor, si el árbitro se equivocó. En estas fases o ganas, y es lo que te hace y te mete a la historia. Y México históricamente en ese momento siempre se ha achicado y siempre ha sufrido. México en estos momentos de presión es donde no da el paso. Por eso este partido no mide solamente fútbol. Este partido para mí mide ya el carácter, mide la madurez, mide el temple, mide si México realmente ha cambiado en los últimos tiempos dentro del fútbol, que es el deporte más visto en nuestro país. Y si no, cómo se infla la selección, cómo se les protege, cómo se les cuida. Es el deporte que mueve a México, pero ya maduramos en él. Cuidado con Ecuador, cuidado con Ecuador. Ecuador no vino a tomarse fotos aquí al Estadio Ciudad de México, al Estadio Azteca, no viene a ver si le dan permiso. Ecuador no viene, es más como víctima. Ecuador es un viejo conocido. Ecuador llega después de una remontada fuerte, de una remontada histórica, de una victoria estupenda frente a Alemania. Sí, le ganó a Alemania, a esa Alemania que ayer también Paraguay lo eliminó. Un equipo que sobrevive a Alemania llega con el pecho inflado, llega como pavo real. También les dicen los tricolor. Y tácticamente tiene cosas que pueden incomodar a México, este equipo de Ecuador. Tiene una presión muy alta, tiene un ritmo físico que es asfixiante, laterales que son muy intensos para buscar hacia el frente, un medio campo que es muy, pero muy concentrado, muy, muy certero, muy fuerte, transiciones rápidas, jugadores que no, un Ecuador que no necesita tener la pelota, le basta con solamente tener una transición, una pelota parada, una pérdida a la salida, un error emocional que se pueda cometer y con eso le basta a Ecuador. Y ahí se te cae prácticamente el teatrito. Por eso la gran pregunta no es si México puede ganar. La pregunta es aquí, amigos, es otra de las preguntas que yo tengo en la cabeza. ¿México puede jugar con la cabeza fría?
México, cuando el estadio está ardiendo, puede controlar sus emociones, puede mantenerse en un ritmo alto de competencia. México puede evitar errores. Javier Aguirre es un hombre que también estará luchando contra su propia historia al día de hoy. 2 mundiales. Este es el tercero. Este partido para Javier Aguirre también ha representado un obstáculo en su carrera, porque Aguirre carga con el peso de la historia de no poder avanzar. Ya dirigió esos mundiales en donde se quedó en esta fase. Ya sabe lo que es estar con el barco y con el Banco de México jugándose todo. Porque hay datos duros que tenemos que dar, amigos. Y si no, ustedes también hagan memoria junto conmigo. ¿Se acuerdan de Corea-Japón 2002 y de Sudáfrica 2010? ¿Quién era el director técnico? Javier Aguirre. En 2002 fue el líder de grupo, empató con Italia, vencieron a Croacia y le ganaron a Ecuador. Y cayó en octavos contra Estados Unidos. El 2-0. En 2010 avanzó como segundo de grupo y volvió a caer en octavos contra Argentina. Es decir, Javier Aguirre en esos 2 mundiales tuvo la gran oportunidad de hacer que México llegara más allá. Pero fueron 2 eliminaciones en la misma fase. Ahora la oportunidad la tiene completamente abierta. Está a nada de redimirse el Vasco y de quizá dejar su huella como el mejor director técnico de la historia de la selección mexicana. Aguirre dijo que México debe estar casi perfecto, que debe de funcionar como una maquinaria aceitada. Y esta frase para mí fue clave porque no dijo que es favorito, no dijo que va a salir sobrado, no dijo que están llenos de confianza, no menciona factores que tengan que ver con el juego, ¿no? Entonces, me parece que en esta oportunidad, amigos míos, Javier Aguirre entiende que todo depende del funcionamiento de su equipo, del funcionamiento de su combinado, y es ahí donde tiene que rayar en el corte impar. Aguirre sabe que este partido no se gana con un discurso también, porque si algo nos ha dado el Vasco ha sido eso, ¿no? Un discurso muy bonito siempre, pero este partido se gana con orden, con paciencia. Este partido se debe de ganar con oficio, se debe de ganar con corazón, se debe de ganar con cambios bien hechos, con movimientos que lleguen a tiempo, con lectura de partido que te demuestren que estás a otro nivel. Es algo que México ha necesitado por décadas y que hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. Saber cerrar las noches históricas, saber ganar los partidos que se tienen que ganar. Hoy es el día, hoy es el momento. ¿Ustedes creen y confían en Javier Aguirre para este partido? Ya les di datos, ya les di momentos del Vasco Aguirre, pero ustedes confían en él. Hay puntos en donde México puede ganar. México puede ganar este partido. Yo creo que todos somos conscientes, con claves específicas, ¿no? O sea, sin regalar la salida de pelota. Ecuador, porque Ecuador va a presionar, es un equipo que presiona alto. México no debe de regalar la pelota a la salida. Si México intenta salir bonito cuando no se puede, México se va a meter en problemas. A veces hay que jugar bien y a veces hay que jugar simple, hay que jugar sencillo. El fútbol es el deporte más sencillo y hoy se debe de jugar sencillo pero con inteligencia. Despejar las pelotas, no meterse en situaciones incómodas, no provocar balones largos, me parece. Las divididas, ellos tienen mucha fortaleza. México tiene que saber darle lectura a sus laterales, ¿no? Tiene que saber ganarles y mantenerlos atrás. Yo creo que si México supera esta primera presión, este primer obstáculo que Ecuador le va a meter, que es estar buscando quitar la pelota en su propio terreno, México tiene muchas posibilidades. México debe de no tocar la pelota por tocarla, no debe de buscar el ole, no. México debe de tener toques precisos y toques que no por emocionar a la tribuna vayan a empujar. Debe de tener la lectura de ganar a las espaldas de los defensivos, debe de darse tiempo. Creo que México, si al minuto 20 consigue, antes del minuto 20, mejor dicho, consigue una anotación, yo creo que estaría súper bien. Si al minuto 30, 35 ha controlado Ecuador, yo creo que México es ahí donde debe tomar confianza y vámonos con todo.
Ya si México tiene a Ecuador ahí en el 30-35, que no haya llegado 1 o 2 veces Ecuador y eso muy aislado, creo que México acrecenta sus posibilidades para poder vencer al equipo sudamericano. El estadio va a estar apoyando, va a ser gasolina que no se va a terminar, pero también puede convertirse en un arma de dos filos y lo sabemos, ¿no? El mexicano a veces pues no se satisface y va a comenzar a buchar si ve cosas extrañas y se puede volver en algo que también pese a los futbolistas mexicanos. Yo creo que la obligación el día de hoy es hacerlo simple, hacerlo lo más práctico y jugar nada más por el sentimiento y con el impulso de la gente. Yo creo que Ecuador el día de hoy se va a enfrentar también a lo más grande que se ha enfrentado en una Copa del Mundo. Ecuador es un muy buen equipo, pero es que Ecuador va a jugar con México en casa de México, y donde México llega invicto, sin recibir gol, en donde el ambiente es absorbente, es asfixiante. México, me parece, tiene todo esto a su favor, el momento. Cuando todos estos factores se juntan, obviamente no puedes regalar nada, y lo sabe Ecuador, ¿no? Porque Ecuador también es un equipo que juega en altitud, o por lo menos así lo hacía hasta hace apenas, me parece, esta eliminatoria. Y vamos a ver qué tal se adaptan a esto, ¿no? Ahora juega la eliminatoria de Sudamérica, donde también está duro. En México sabemos lo que se prende la gente con el relato de la selección mexicana y lo que representa el Tri. Si México pierde hoy, no me quiero imaginar. No me quiero imaginar las caras largas, no me quiero imaginar las típicas frases de siempre, de jugamos bien pero perdimos como siempre, faltó suerte, nos faltó contundencia, los ratones verdes, hay que trabajar desde fuerzas básicas, hay que tener otro proceso, hay que cambiar al fútbol mexicano, la estructura del torneo no funciona. Ahí se va a venir como siempre ese discurso reciclado, la vieja película, ¿no? Si usted pone un VHS desde 1990 para acá va a escuchar lo mismo. Por eso es que este partido es tan importante y tan grande el día de hoy, porque México no está jugando solamente contra Ecuador. México está jugando contra 40 años de decepciones. 40 años de decepciones. 40 años desde el 86 para acá. Y sé que son 40 años porque, pues, somos de la generación del 86. El contexto histórico de esta rivalidad, yo había sacado unos numeritos para todos ustedes, y esos numeritos me muestran, amigos míos, que se han enfrentado en un total de 25 oportunidades. De hecho, ya lo había platicado en un short. 25 oportunidades donde México domina el historial con 15 victorias y Ecuador tiene 5 triunfos y el resto son empates. La verdad es que en partidos oficiales, en la Copa América de 1993, México le ganó a Ecuador 2-0 en aquella primera Copa América que jugó México, donde llegó hasta la final contra Argentina. Copa América del 97, empataron a un gol. La Copa América del 2004, México ganó 2-1. La Copa América del 2007, México perdió con Ecuador 2-1, ¿no? Entonces son resultados que por ahí pues resuenan, ¿no? Y retumban. En mundiales solamente se han enfrentado en una ocasión y fue en el debut de Ecuador en Corea-Japón 2002. México ganó 2-1 con los goles de Borghetti y de Gerardo Torrado. Marcó Agustín Delgado, un viejo conocido del fútbol mexicano para el equipo. La cuarta copa que está disputando el equipo de Ecuador. En 2002 fue su debut en las Copas del Mundo. Fue eliminado a la fase de grupos. En 2006 llegó a octavos de final, su mejor participación, Ecuador. En 2014, fase de grupos, y 2022, fase de grupos. La generación, su gran generación, yo creo que fue la de Alemania 2006, donde vencieron a Polonia y Costa Rica antes de caer contra Inglaterra en octavos, ¿no? Creo que esa fue la generación espectacular de Ecuador, sin demeritar también los que llegaron a la primera Copa del Mundo, Aguinaga, Delgado, los jugadores más importantes. Pero en comparativa, si vemos eso, que México ha jugado 17 mundiales a los 4 que tiene la selección ecuatoriana, México tiene 2 cuartos de final en el 70 y el 86. Del 94 al 2018, 7 mundiales consecutivos estuvimos en octavos de final. Qatar 2022 con el Tata fue un asco. Pero eso es lo que hoy se conoce, ¿no? Lo que se conoce como la maldición del quinto partido. O sea, esos torneos consecutivos llegando, pero quedándonos ahí.
La Liga Mexicana ha sido una liga clave también para la atracción de jugadores ecuatorianos de muy buen nivel. Creo que nos conocemos perfectamente. Sabemos todos quién fue Alex Aguinaga, una leyenda absoluta, campeón con el equipo del Necaxa. Les platicaba yo del supergoleador Agustín El Tin Delgado, también súper especial. Por ahí el Chucho Benítez, que jugó con el Santos, con el América, ¿no? En paz descanse. ¿Qué les puedo decir de Joao Rojas? Un jugador que también estuvo en Cruz Azul, que dejó también buen sabor de boca. Fidel Martínez con el equipo de Tijuana. Otro que estuvo ahí, Ángel Mena, ¿no? También goleador, que también estuvo acá, el ecuatoriano. Ener Valencia, quizá lo más nuevo, ¿no? Entre Pachuca y Tigres, ¿no? Ecuador sabemos lo que ofrece, no es un desconocido. Ecuador es un rival que podemos, creo que, manejar, ¿no? Muchos de los jugadores ecuatorianos han brillado aquí en terreno mexicano. Muchos de esos futbolistas saben perfectamente el clímax y lo que se vive aquí en México. Hoy los dos tricolores se enfrentan, el verde, blanco y rojo, el rojo, amarillo y azul. Mi lectura es esta, y con lo que yo me quedo para ir cerrando este video, porque quiero que usted lo consuma, es que México tiene argumentos reales hoy sí para ilusionar. México tiene argumentos reales hoy sí para ganar, pero no tiene margen para sentirse grande antes de tiempo. Debe de tener cabeza fría, pies calientes. Si México juega con orden, con paciencia y con colmillo, hoy gana. Si México entra acelerado, nervioso, sobrado, Ecuador lo puede castigar. Mi predicción, amigos nuestros, y saludos a la gente de Ecuador, y es con todo respeto, reconociendo el gran trabajo que hace. Creo que México hoy va a ganar, pero va a sufrir. No veo una goleada, no veo un paseo, no veo un trámite, veo un partido cerrado, veo un partido de alta tensión, en donde los dos quieren hacer historia. Veo momentos de angustia, veo a Ecuador complicando, pero también veo a México con ese estadio empujando, con esa historia, haciendo que los mexicanos vayamos por más. Es algo que hoy no puede México perder. Si usted me pregunta un marcador tentativo, un marcador sugerido, yo me iría por un México 2-1. Pero también le voy a decir algo, más importante que el marcador es la señal que se mande el día de hoy para el que avance a la siguiente fase. Si México gana jugando con madurez, ahí sí podemos hablar de una ilusión seria hasta para la siguiente ronda. Si México gana de milagro, que también cuenta, pero el debate va a seguir para la siguiente instancia. Si México pierde, entonces no era ilusión. Era la costumbre. Era la costumbre disfrazada de esperanza. La costumbre disfrazada de esperanza. Si perdemos, yo creo que están las cartas echadas. México no necesita que le regalemos elogios. Ha sido una muy buena Copa del Mundo, la mejor por lo menos en la fase de grupos de toda la historia. México necesita demostrar que eso no fue un espejismo, porque la ilusión no se exige, la ilusión se gana. Y este equipo de Javier Aguirre ya ganó una parte de eso. Ganó confianza, ganó respeto mundial, ha ganado en ambiente, ha ganado en expectativa, cuando la historia se viene encima. Ecuador, por su parte, que es el rival, es el enemigo. Hay miedo, sí, ¿por qué no decirlo si hay miedo? El miedo a fallar otra vez, el miedo al fracaso, el miedo a que no se dé el quinto partido, el miedo del ya merito, el miedo a que todo vuelva a terminar igual para el pueblo mexicano estando en casa. Pero yo creo que México hoy puede dar ese golpe en la mesa, ese golpe histórico. Yo de verdad quisiera que fuera así, porque no podemos apelar otra vez a que la ilusión solamente se dé para este escenario. Así que te pregunto, ¿realmente México te está ilusionando? ¿Estamos exagerando? Y si estás viendo este video, si te quedaste a ver este video hasta el final, de verdad te invito a que te suscribas a los invitados, porque este monólogo es hoy camorra futbolera, es hoy un análisis con lo que me quedo, gran sabor de boca de lo que ha sido la Copa del Mundo en México y de la ilusión que como todo mexicano tengo. Soy Fernando Bastien, te leo los comentarios, no te olvides de activar la campanita, dejar tu manita arriba
Y esto es Cortitas y al Pie de los Infiltrados. Muchas gracias.